Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Claudio Santibáñez y en representación del Comité de Educación Continua de nuestra Xochicar, es para mí un honor poder compartir esta webinar, que en esta ocasión vamos a poder participar con la ayuda de tres cardiólogos intervencionales con mucha experiencia en el tema y muy dispuestos a podernos aclarar todas las dudas que nos surjan. En primer lugar está el doctor Víctor Acef, cardiólogo intervencional, jefe de la unidad de hemodinamia del Hospital de Puerto Montt, el Hospital Base de Puerto Montt. Él nos hará una presentación de las guías clínicas. Está el doctor Gonzalo Martínez, cardiólogo intervencional de la Pontificia Universidad Católica, y el doctor Pablo Ramírez, cardiólogo intervencional del Hospital San Juan de Dios. En esta ocasión vamos a revisar en forma crítica las guías clínicas de cardiopatía coronaria crónica de la Sociedad Europea del año 2019. Podemos comenzar. Gracias, Claudio. Gracias por la invitación a la sociedad y a ti para desarrollar este tema que es bastante interesante y, bueno, también un poco largo. Así que lo voy a tratar de acotar a lo más importante y posteriormente discutiremos lo que consideremos que sea necesario aclarar. Antes de comenzar, quiero presentar un par de diapositivas para recordar las clases de recomendación, ya que estas guías, y en general todas las guías se basan en eso, ¿cierto? Clase de recomendación 1 es aquella cuya evidencia y acuerdo general es de algún procedimiento o algún tratamiento es beneficioso y útil y efectivo, por lo tanto es recomendada. La clase 2 es cuando hay algún grado de conflicto o divergencia respecto a la opinión de la utilidad o eficacia del tratamiento, y se divide en dos, ¿cierto? La clase 2A y clase 2B. La clase 2A, el peso de la evidencia y opinión es en favor de la utilización del tratamiento o el procedimiento, por lo tanto debe ser considerada. La clase 2B, la utilidad y eficacia está menos establecida por la opinión o evidencia, pero sí puede ser considerada. Y definitivamente la clase 3 es aquella en la cual no hay evidencia adecuada, ¿cierto? Y por lo tanto el tratamiento o el procedimiento puede ser incluso dañino, por lo tanto no es recomendado. Y respecto a los niveles de evidencia, nivel de evidencia nivel de evidencia perdón, aquellos datos derivados de múltiples estudios clínicos randomizados o grandes metaanálisis. Nivel de evidencia B, datos derivados de un solo ensayo clínico randomizado o estudios no randomizados de buen tamaño. Y nivel de evidencia C, aquella que es por consenso, opinión de expertos o pequeños estudios, ¿cierto?, retrospectivos o registros, por lo tanto de un nivel de evidencia menor. Recordando un poco esto, vamos de lleno entonces a analizar un poco la guía. Y la primera novedad con la que nos encontramos en respecto a la guía del año 2012 está en el título, ¿cierto? En la guía del año 2012 se consideraba este cuadro como una enfermedad o una cardiopatía isquémica estable. Y en este año se considera un síndrome coronario crónico. Y si vamos a la definición de enfermedad, ¿cierto? Y a la definición de síndrome, nos encontramos que son cuadros bastante diferentes. El síndrome, la RAE lo define como un conjunto de signos o características de una enfermedad o conjuntos de fenómenos que caracterizan una determinada situación. Por lo tanto, esta definición actual de síndrome está basada fundamentalmente en el conocimiento, en el mejor conocimiento y del desarrollo de la enfermedad a lo largo del tiempo. Y en el conocimiento de un proceso más bien dinámico, que puede ir teniendo diferentes hitos a través del tiempo y que se caracteriza por presentar varias fases, ¿ya? Desde una fase subclínica, en la cual hay desarrollo de enfermedad ateromatosa, pero no hay evidencia aún de manifestaciones clínicas, hasta el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, ¿cierto?, que puede ser precoz, cuando esto ocurre desde el momento, ¿cierto?, de ocurrido hasta un año, o más bien un establecimiento ya más tardío que va, digamos, a lo largo del tiempo.
y cuyo riesgo cardíaco de muerte o infarto va a ser mayor o menor dependiendo, ¿cierto?, de el control, el adecuado control y los factores de riesgo cardiovascular que tenga el paciente. También considera las guías los eventos coronarios agudos que pueden surgir en el camino y que pueden aumentar el riesgo fundamentalmente en los primeros 12 meses post el evento, ¿cierto? Y que también catalogan y engloban finalmente a estos grupos de pacientes en 6 escenarios clínicos diferentes. Aquellos con sospecha de cardiopatía coronaria y síntomas estables que pueden ser angiodinea, aquellos con sospecha de cardiopatía coronaria e insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo de reciente comienzo, aquellos con síntomas y también asintomáticos, pero con síntomas estables de menos de un año desde ocurrido el síndrome coronario agudo o la revascularización, aquellos sintomáticos y asintomáticos con síntomas estables, pero mayor de un año después del evento de diagnóstico o revascularización, aquellos en los cuales se sospecha angina o enfermedad microvascular vasoespástica, y aquellos asintomáticos con cardiopatía coronaria detectada en algún examen de screening. Entonces, ya no tenemos solamente un cuadro clínico como lo que teníamos en el 2012, sino tenemos una gama, ¿cierto?, de escenarios que podemos encontrar en lo que respecta al estudio del síndrome coronario agudo y lo que nos propone esta guía. Ahora, me voy a enfocar fundamentalmente en algunos aspectos del paciente con disnea, angina y sospecha de enfermedad coronaria que la guía propone analizar en 6 pasos diferentes que son bastante interesantes. El primer paso es la evaluación de los síntomas y realización de investigación clínica. Y aquí me quiero detener un poco porque en realidad, como todos sabemos, la anamnesis es una de las armas más importantes que tenemos en medicina para poder hacer el diagnóstico. Y muchas veces con el solo hecho de conversar con el paciente podemos llegar a una probabilidad muy alta de llegar a un diagnóstico adecuado. Y en ese sentido recordar también en la anamnesis los errores que cometemos muchas veces, sobre todo el inducir, ¿cierto?, lo que nosotros queremos escuchar. Muchas veces les preguntamos a los pacientes, a usted le duele el pecho, tiene dolor torácico, ¿cierto? Y estamos induciendo una respuesta. Siempre es mejor dejar que el paciente hable y se exprese, manifieste su sintomatología sin tratar de inducir una historia. Por supuesto que buscar los factores de riesgo cardiovascular clásicos, ¿cierto? Hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, tabaquismo, sedentarismo, historia familiar de enfermedad coronaria. Analizar en forma crítica las características del dolor, ¿ya?, lo cual va a ser muy importante, sobre todo para la valoración posterior, en la valoración pretest que se hace posteriormente. Si tiene o no tiene relación con el esfuerzo, hacer un examen físico exhaustivo, ¿ya?, en busca de otras patologías que pudiesen estar ocasionando también angina. Y también evaluar patologías concomitantes como anemia, hipertensión arterial, valvulopatías, arritmias, miocardiopatía hipertrófica, que pueden influir, ¿cierto?, o desencadenar episodios de angina. Recordar esta clasificación clínica de la angina en tres tipos, ¿cierto? La angina típica, que es la que se presenta en el menor porcentaje de los casos, entre 10 y 15%, y que se caracteriza, tiene 3 características fundamentales: dolor torácico anterior, de carácter opresivo, irradiado habitualmente a cuello, mandíbula, hombros o brazos, que en general o siempre debe ser precipitada por el esfuerzo físico, y que cede con el reposo o luego de la administración de nitrato dentro de los 5 primeros minutos. Ese cuadro es la angina típica y lo debemos conocer bien, ¿ya? La angina atípica es cuando presenta solo dos de las características antes mencionadas, y el dolor torácico no anginoso es cuando presenta solo una de las características antes mencionadas. Esta clasificación de la angina nos va a permitir, como decía anteriormente, evaluar en forma adecuada la probabilidad pretest de que el paciente tenga o no tenga un síndrome coronario crónico. Recordar también, ¿cierto?, los grados de angina de esfuerzo, de acuerdo a la Sociedad Canadiense de Cardiología, que la cataloga en 4 grados: angina de esfuerzo leve, moderado y angina de reposo.
que también nos va a permitir determinar, ¿cierto?, con mayor certeza si estamos o no frente a un ángulo de esfuerzo. Hay algunas actividades propias, por ejemplo, que pueden desencadenar angina que muchas veces nos olvidamos. Angina relacionada con el frío, angina relacionada a comidas copiosas, angina relacionada a esfuerzos como subir escalera, etcétera, que son importantes de investigar en el proceso de anamnesis y que nos va a permitir evaluar de mejor manera a estos pacientes. En el paso 2, la guía nos señala que debemos considerar las comorbilidades y la calidad de vida del paciente. ¿Para qué? Para ver si finalmente será útil o no realizar una revascularización. Si tenemos un paciente con un cáncer, por ejemplo, una expectativa de vida mala, digamos, a corto plazo, una paciente anciana que prácticamente en la casa está inmovilizado o se mueve muy poco o está postrado, la verdad que no vale la pena seguir con el estudio y considerar solamente la terapia médica. Por eso que es importante siempre evaluar si realmente el paciente que estamos viendo le va a favorecer en algo no continuar con el estudio, sino de lo contrario, terapia médica es una alternativa. En el paso 3, la guía nos sugiere realizar algunos test o exámenes, dentro de los que destacan los exámenes bioquímicos, con un nivel de evidencia bastante bueno. Y el primero que nos señala la guía es tomar una troponina ultrasensible cuando hay alguna duda si es que el paciente tiene o no tiene un síndrome coronario agudo. ¿Ya? O sea, luego de haber evaluado al paciente, haberle hecho una buena anamnesis, ¿cierto? Si nos queda alguna duda que en realidad el cuadro no es un cuadro crónico, sino más bien agudo, tomar una troponina ultrasensible. Y algunos exámenes complementarios, como por ejemplo un hemograma, un test de función renal, un perfil lipídico, y por supuesto investigar o no la presencia de diabetes mellitus a través de una glicemia en ayuno, una hemoglobina glicosilada, o un test de tolerancia a la glucosa cuando ambos son concluyentes. También se recomiendan los test de función tiroidea y medir uricemia, ¿ya? Como factores de riesgo cardiovascular. Respecto al electrocardiograma, ¿cierto?, de reposo, por supuesto que la guía lo recomienda con evidencia clase 1, nivel de evidencia C. En general, el electrocardiograma de 12 derivaciones en un paciente que tiene dolor torácico no traumático en forma crónica puede que salga normal. Pero sí nos va a servir para evaluar en forma indirecta algunas patologías que puede, más bien patologías, cuadros antiguos, por ejemplo, presencia de onda Q, bloqueos de rama, alteraciones de la conducción intraventricular, alteraciones de la conducción AB, que pueden, ¿cierto?, evidenciar que el paciente ya ha tenido un cuadro coronario antiguo o que incluso puede estar cursando un cuadro coronario agudo cuando el paciente presenta dolor. En el caso de episodios de angina intercurrente, se recomienda que idealmente el paciente, si tiene angina, lo ideal es que concurra a un centro asistencial donde se le puede tomar un electrocardiograma lo antes posible. Y en general, cuando hay arritmias supraventriculares y ocurren alteraciones del segmento ST, la verdad que no se debería considerar como evidencia de cardiopatía coronaria o síndrome coronario crónico. Respecto al electrocardiograma ambulatorio o el Holter de ritmo, la guía lo recomienda con evidencia clase 1 cuando hay sospecha de arritmias asociada al dolor torácico. En general se prefieren electrocardiogramas que son de 2 derivaciones, ¿cierto? Y otra recomendación que también es sugerida en los pacientes que tienen sospecha de angina vasospástica, ¿ya? Aquel cuadro anginoso, ¿cierto?, clásico, nocturno, o en las primeras horas de la mañana, que es difícil de pesquisar y que podría ayudarnos un Holter ambulatorio digamos, en la correlación electrocardiográfica clínica. Pero en general, el Holter de ritmo no es un examen que se considere de rutina, sino más bien en estas ocasiones especiales. El ecocardiograma de reposo y la resonancia, por supuesto que tienen un valor muy importante en los pacientes con síndrome coronario crónico. Y el ecocardiograma fundamentalmente considerando 4 puntos. El primero, para excluir
Otras causas de angina, fundamentalmente relacionadas a valvulopatías o algunas otras alteraciones, como por ejemplo miocardiopatía hipertrófica, nos permite identificar alteraciones de la motilidad segmentaria que puedan sugerir enfermedad coronaria, nos permite evaluar la función ventricular izquierda para estratificar el riesgo, y también nos permite evaluar la función diastólica, ya que se ha visto que la alteración de la función diastólica es un predictor precoz, sobre todo de enfermedad microvascular. El ultrasonido de arterias o carotidio, digamos, también podría ser considerado, sobre todo cuando hay pacientes que se sospecha que tienen síndrome coronario agudo y en los cuales se sospecha que tienen enfermedad aterosclerótica en otros territorios. Y la resonancia, o la cardioresonancia, puede ser considerada cuando hay un test, un ecocardiograma que no es concluyente, ya sea por mala ventana o por alteraciones que no son completamente concluyentes para el operador. Respecto a la radiografía tórax, en general se recomienda cuando hay sospecha de otras patologías, digamos como insuficiencia cardíaca o hipertensión pulmonar. No da mucha información a los pacientes con síndrome coronario crónico, pero sí permite descartar otras causas de dolor torácico o patología torácica. Bueno, una vez teniendo la evaluación clínica de nuestro paciente, debemos proceder a evaluar la probabilidad pretest, la probabilidad clínica de que tenga enfermedad coronaria. Y esto se hace porque en realidad no podemos mandar a todo el mundo a hacerse exámenes invasivos o no invasivos, ¿cierto? Sino que tenemos que tener una idea de quiénes se van a beneficiar más de estos exámenes. En la guía del año 2012, la tabla de probabilidad pretest consideraba como parámetros importantes, ¿cierto?, la edad, el sexo y las características de la angina. Sin embargo, en la guía del año 2019, la que estamos analizando actualmente, se objetivó que en realidad la cantidad de pacientes que se estaban mandando a estudiar al utilizar esta escala del año 2012 eran demasiado altas porque consideraba pacientes de riesgo intermedio, que ellos consideraban de riesgo intermedio, pero en realidad eran de riesgo bajo. En esta guía se hizo un nuevo análisis y se incorporó la disnea como un predictor de probabilidad pretest. Por lo tanto, todos aquellos pacientes que tienen una probabilidad pretest mayor a 15% son los pacientes que se van a beneficiar de ir a un estudio de provocación de isquemia o un estudio más invasivo. En el cuadro que vemos acá son aquellos pacientes que están en verde oscuro, ¿cierto? Y los pacientes con verde claro tienen una probabilidad en general de 5 a 15%, un riesgo intermedio. En ellos vamos a aplicar otras preguntas que nos van a permitir dilucidar si se van a beneficiar o no de derivarlos a estudios más invasivos. Ahora, si tienen un test de esfuerzo, por ejemplo, que es normal, o un score de calcio que es bajo, eso nos va a disminuir bastante la probabilidad de que el paciente presente la enfermedad. Por lo tanto, cae dentro del grupo de bajo riesgo. No es necesario derivarlo a otros procedimientos. Ahora, si hay algunos factores de riesgo, los factores de riesgo clásicos, ¿cierto? O tenemos un test, un electrocardiograma en reposo alterado, una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, un test de esfuerzo normal, un score de calcio alto, en realidad la probabilidad clínica de este tipo de pacientes es mayor, por lo tanto deberíamos enviarlo. Entonces, en conclusión, los pacientes con probabilidad pretest sobre 15% van a estudio, los pacientes entre 5 y 15% van a ir a estudio dependiendo de la probabilidad clínica, y los pacientes bajo 5% no se benefician de estudio, de continuar el estudio según la guía clínica que estamos analizando. Entonces, teniendo nuestro grupo de pacientes que vamos a estudiar, ahora tenemos que ver qué le vamos a ofrecer, ¿ya? Por supuesto que los pacientes de muy bajo riesgo no le vamos a ofrecer nada, ¿cierto? Y no los vamos a estudiar. Pero los pacientes de bajo riesgo podemos iniciar nuestro estudio con un angio TAC coronario, ¿ya?
El angioTAC coronario en general es utilizado en los pacientes de riesgo bajo, como decía anteriormente, pero va a depender mucho, sí, de la disponibilidad del recurso, de la expertise local. Por lo tanto, es un examen que no está muy disponible, yo diría que bastante muy poco disponible en nuestro país, en general en la mayoría de los centros. Pero sí, la guía lo sugiere como un examen de primera elección cuando la probabilidad es baja, ¿ya? Sobre todo en aquellos pacientes que no tienen historia de enfermedad coronaria, el dolor torácico es dudoso, pero sí uno quiere evaluar si hay aterosclerosis o no. Cuando el riesgo es más alto, vamos a los test no invasivos de isquemia. Y en este caso, contamos con el ecocardiograma, bueno, lo más básico, el test de esfuerzo, ecocardiograma de esfuerzo, cardiorresonancia de esfuerzo, los test de medicina nuclear, SPEC, PET, y en general todos más o menos disponibles, excepto los de medicina nuclear en la gran mayoría de los centros. Y finalmente, si tenemos un paciente con una probabilidad muy alta de enfermedad coronaria, con síntomas refractarios a terapia médica, angina típica o test de esfuerzo ominoso, con ecocardiogramas con disfunción sistólica ventrículo izquierdo y alteración en la motilidad muy sugerente, vamos directo a angiografía o coronariografía. ¿Ya? Por supuesto que una vez, de hecho, los exámenes, dependiendo de los resultados, ¿cierto? Y siempre teniendo una terapia médica óptima en todos los casos, vamos a ir de un lado a otro. Si el test de provocación de isquemia nos resulta positivo, ¿cierto? Vamos a la coronariografía. Si la coronariografía muestra lesiones sobre 90% que se correlacionan con la isquemia, vamos a revascularizar. Si en la coronariografía encontramos lesiones intermedias, vamos a hacer evaluaciones funcionales con IFR o FFR y de acuerdo a eso vamos a revascularizar, siempre teniendo en cuenta que la terapia médica va acompañada de todo lo que hagamos, ¿cierto? Y siempre tratando de realizar una terapia médica lo más óptima posible. ¿Qué hay respecto al test de esfuerzo? Considerar cuando los test de imágenes no estén disponibles en nuestro centro, ¿cierto? Recordar siempre, sí, que tiene un gran porcentaje de falsos positivos y falsos negativos, y que no tiene valor cuando hay alteraciones de la conducción intraventricular, como bloqueo completo de rama izquierda, síndrome de Wolff-Parkinson-White, pero sí a veces es útil. En general lo ocupamos bastante para evaluar tolerancia al ejercicio, para evaluar sintomatología, arritmias, respuesta presora, y es la herramienta que más utilizamos actualmente en la mayoría de los centros. Pero es el que menos sensibilidad y especificidad tiene al compararlo con el resto de los tests. Recordar también algunas definiciones que nos van a permitir evaluar pacientes con riesgo alto que deben ir a revascularización. El test de esfuerzo, por ejemplo, un score de Dukes que nos dé una mortalidad cardiovascular mayor a 3% por año. Un SPEC con un área de isquemia sobre 10% también es un hallazgo ominoso. Un ecocardiograma de estrés que muestre mayor o igual a 3 de 16 segmentos con hipoquinesia o quinesia inducida por estrés. Una cardiorresonancia que muestre mayor o igual a 2 de 16 segmentos de defectos de perfusión en estrés, o mayor a 3 o mayor o igual a 3 de disfunción sistólica inducida por dobutamina. Una angiografía que nos muestra enfermedad de 3 vasos con afectación de vasos proximales, tronco coronario izquierdo o descendente anterior proximal, y también aquellos test invasivos como el FFR y el IFR, con esos valores, ¿cierto?, que demuestran que hay isquemia significativa. Todos estos pacientes van a revascularizar porque el riesgo que tienen de hacer un evento coronario es alto. Bueno, respecto a los manejos de estilo de vida, en realidad esto la verdad que no ha cambiado mucho respecto a las guías anteriores. Siempre, por supuesto, la suspensión del tabaco es una estrategia bastante importante y que tiene un impacto significativo, sobre todo en la mortalidad a mediano plazo. La dieta, rica en vegetales, en granos, ¿ya? Bajar el consumo de grasa, bajar el consumo de alcohol,
La actividad física, 30 a 60 minutos, idealmente la mayoría de los días, ¿ya? También es bastante recomendada. El mantener un peso ideal con un índice de masa corporal entre 20 y 25, una circunferencia de cintura menor a 94 centímetros para mujeres y menor a 80 para hombres y menor a 80 para mujeres, también es recomendado. Tomarse los medicamentos como corresponde, como están prescritos. La actividad sexual también es un tema que se toca en la guía y está recomendada para pacientes que pueden tolerar el ejercicio a baja o moderada carga sin problemas, con un riesgo, la verdad, que bastante bajo. Y como les contaba anteriormente, el cese del tabaco ya está estudiado hace muchos años atrás la reducción en la mortalidad es bastante significativa, por lo cual hay que poner un énfasis bastante importante en tratar de que el paciente suspenda el tabaco, y eso es una tarea bastante difícil y que requiere varias intervenciones, seguimiento y participación probablemente de otros profesionales y muchas veces también de fármacos, ¿ya? Para ayudar a tratar de dejar y suspender el tabaco. Esta diapositiva solamente para recordar que todos estos manejos de estilo de vida tienen una evidencia bastante alta, ¿no? Clase 1A, 1B todas. Por lo tanto, hay que tratar de incorporarlas, ¿ya? Hay que incorporar al resto del equipo en salud para poder realizar un manejo multidisciplinario con enfermeras, kinesiólogos, nutricionistas, etcétera, ¿cierto? Tratar de que incluso muchas veces intervenciones psicológicas de algunos pacientes pueden ayudar a mejorar los síntomas de depresión y también con ello hacer una mejor calidad de vida en este tipo de pacientes. Y como también es importante, ¿cierto?, poner que estos pacientes reciban la vacunación antiinfluenza anual. Respecto a la terapia farmacológica, el tratamiento óptimo tiene estos pilares fundamentales. Debe ser adaptado a cada paciente. El tratamiento debe ser fácil de tomar, digamos, para que el paciente tenga una adecuada adherencia. Se pueden utilizar combinaciones de fármacos. Debemos buscar mejorar los síntomas. Debemos tratar de tener bajas reacciones adversas y finalmente prevenir eventos cardíacos asociados al síndrome coronario agudo. Y nuestra farmacopea, o lo que sugiere la guía, son los nitratos de acción corta en el ángulo de esfuerzo agudo, ¿cierto?, que puede ser nitroglicerina en spray en dosis de 0,4 miligramos cada 5 minutos por 3 veces, o nitroglicerina sublingual en dosis de 0,3 a 0,6 miligramos en el momento agudo del dolor. También se puede utilizar dinitrato de isosorbide de 5 miligramos sublingual, pero el inicio de acción es más lento. Y tenemos los nitratos de acción larga para profilaxis de angina, ¿ya?, que puede ser nitroglicerina en parche, o el isosorbide mono o dinitrato. Recordar siempre que estos fármacos producen tolerancia, por lo tanto deben tener un periodo de entre 10 y 14 horas sin administración de él, ¿ya? O sea, se pueden dar en horarios en los cuales puedan permitirse un espacio entre 10 y 14 horas sin fármaco. Los beta bloqueadores, por supuesto, están dentro de los fármacos de primera línea para mantener frecuencias cardíacas entre 55 y 60 latidos por minuto, y los bloqueadores de los canales de calcio, que reducen los síntomas pero no reducen la mortalidad. Entre ellos tenemos los no dihidropiridínicos, el verapamilo y el diltiazem, y los dihidropiridínicos, el nifedipino y el amlodipino, como los fármacos más representativos de cada clase. Después tenemos la droga de segunda línea, como la ivabradina, que es un fármaco que actúa directamente en las corrientes IF del nodo sinusal y produce una disminución de la frecuencia cardíaca sin alterar la presión arterial y tampoco el inotropismo. Es un fármaco que tenemos disponible actualmente en nuestro país, ¿no?, en dosis de 5 miligramos cada 12 horas, hasta 7,5 miligramos cada 12 horas, y empezando habitualmente con una dosis un poquito más baja para ver la tolerancia. Es un buen medicamento, tiene por supuesto sus indicaciones y sus reacciones adversas que es importante conocer.
La trimetazidina, que también es un fármaco que tenemos disponible en nuestro país, es un fármaco que actúa a nivel mitocondrial, y lo que hace fundamentalmente es aumentar la disponibilidad de ATP a nivel celular, y con ello optimizar la función de la bomba de sodio y potasio en la célula miocárdica isquémica. Tenemos presentaciones en nuestro país de liberación prolongada de 35 miligramos que se pueden utilizar cada 12 horas. Fármaco bastante bien tolerado y útil en los pacientes que tienen indicación. Y el nicorandil, que no tenemos, hasta donde yo sé, no tenemos este fármaco en nuestro país, que es un vasodilatador con doble mecanismo de acción, ya que su estructura presenta dos fracciones moleculares, una fracción nicotinamida, que es capaz de activar canales de potasio y con ello relajar la musculatura arterial y disminuir la poscarga, y por otro lado, una estructura formada por nitrato, que aumenta el GMP cíclico intracelular con dilatación del sistema venoso y disminución de la precarga. Se cree que este fármaco mejora la oxigenación del miocardio y disminuye el tamaño de los infartos en los pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo, por ejemplo. Las dosis son entre 10 y 20 miligramos cada 12 horas y, como señalaba anteriormente, la disponibilidad de él en nuestro país entiendo que no existe. Algunas consideraciones que son importantes en las personas con presión arterial baja. Es importante preferir aquellos fármacos que no tengan acción antihipertensiva, como los fármacos de segunda línea, ibradina, trimetazidina y también ranolazina. Y lo otro que también es importante, iniciar los fármacos a dosis bajas para ir evaluando la tolerancia. Personas con frecuencia cardíaca basalmente baja, por supuesto, evitar los fármacos bradicardizantes. La aspirina, en general, se recomienda utilizar en las dosis más bajas que sean posibles, ya que a menor dosis, en menor porcentaje de reacciones adversas gastrointestinales. Respecto a los inhibidores de la P2Y12, ¿cierto? Como clopidogrel, prasugrel, que en general ambos son fármacos que tienen inhibición irreversible plaquetaria, y el ticagrelor, que tiene una inhibición reversible, también se recomiendan. Por supuesto, cada uno tiene su indicación y su contraindicación y hay que conocerla. Y respecto a la duración de la terapia antiplaquetaria dual, está bien establecida que va entre 1 y 6 meses en la mayoría de los casos, ¿ya? Mayor a un año en algunos pacientes seleccionados, pero en general estas guías recomiendan mantener los fármacos entre 1 a 6 meses. Ya vamos a ver un poquito más detalle respecto a la terapia antiplaquetaria dual en situaciones especiales. El rivaroxaban, ¿cierto? Avalado por el estudio ATLAS, timio 51, agregado a aspirina y clopidogrel, redujo la cantidad de eventos isquémicos, pero a costa de un mayor número de hemorragias. Por lo tanto, también es un fármaco que se podría utilizar en los pacientes que tienen en riesgo de sangrado bajo. Cuando hay FA concomitante, en general preferir los nuevos anticoagulantes frente a los antagonistas de la vitamina K. Periprocedimiento electivo de intervención coronaria percutánea, la verdad que la guía no recomiendan suspender los antagonistas de la vitamina K, como lo que habitualmente se hace, ¿cierto?, en la mayoría de los casos. Lo que sí recomiendan es disminuir o bajar la dosis de heparina, ¿cierto?, a 30-50 unidades por kilo, ¿ya? A diferencia de las 70-100 unidades que se utilizan en forma tradicional. Los NOAC hay que suspenderlos, los nuevos anticoagulantes, 12-48 horas antes del procedimiento de la angioplastía. Respecto a los inhibidores de la bomba de protones con antiplaquetario, fundamentalmente con el clopidogrel, se ha visto que son importantes en la disminución de los hemorragias gastrointestinales, pero podrían tener alguna acción, sobre todo el omeprazol y el esomeprazol, de inhibir la citocromo P2Y12. Por lo tanto, en ese caso, en conjunto con clopidogrel, no se recomiendan. Hay otras alternativas, como el pantoprazol, por ejemplo, que sí puede ser utilizado y no hay evidencia que interfiera en la acción del clopidogrel. Respecto a antiagregante y cirugía cardíaca,
La guía recomienda no suspender la aspirina, por supuesto, lo que ya hacemos en forma tradicional, y el clopidogrel suspender 5 días previo a la cirugía, ticagrelor 3 días previos, y los nuevos anticoagulantes 1 a 2 días previos de la cirugía. De esta manera, entonces, tenemos este cuadro, ¿ya?, que nos va a permitir ir jugando, ¿cierto?, con la terapia farmacológica de nuestros pacientes con síndrome coronario crónico. Es la terapia estándar, ¿cierto?, que está catalogada en pasos dependiendo de si hay o no respuesta al tratamiento. En paso 1, utilizar un beta bloqueador o un bloqueador de los canales de calcio. Si no hay respuesta al tratamiento, podemos pasar al paso 2, beta bloqueador más un bloqueador de los canales de calcio dihidropiridínico. ¿Ya? Y en el paso 3, si es que no hay respuesta aún al tratamiento, podemos agregar un fármaco de segunda línea, como la trimetazidina, el nicorandil o la ivabradina, como habíamos señalado anteriormente. En aquellos pacientes que tienen frecuencia cardíaca sobre 80, se recomienda beta bloqueo o bloqueador de los canales de calcio no dihidropiridínicos, alguno de los dos, como el diltiazem, por ejemplo. Si no hay respuesta, se podría combinar fármacos beta bloqueo más bloqueadores de los canales de calcio. Y si no hay respuesta, se podría utilizar beta bloqueo más ivabradina, buscando, ¿cierto?, bajar la frecuencia cardíaca a 60 latidos por minuto y con ello disminuir los síntomas. En los pacientes que tienen frecuencia cardíaca basalmente baja, alrededor de 50 latidos por minuto, lo que se recomienda son iniciar con bloqueadores de canales de calcio dihidropiridínico, y si no hay respuesta, hacer el switch, ¿cierto?, a nitrato de acción prolongada. Si no hay respuesta a nitrato de acción prolongada, se puede agregar un bloqueador de los canales de calcio dihidropiridínico, y finalmente, si no hay respuesta, agregar nicorandil, ranolazina o trimetacina como un fármaco de cuarta línea. Cuando hay disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, los betabloqueadores son la primera elección. Como segundo paso, betabloqueadores más nitrato de acción larga, o betabloqueadores más ivabradina, y si no hay respuesta, agregar otro fármaco de segunda línea. Y finalmente, los pacientes que tienen presión arterial baja, empezar con dosis baja de fármaco en general, beta bloqueo o bloqueadores de los canales de calcio no dihidropiridínico, y hacer el switch a ivabradina, ranolazina, trimetazidina o combinar drogas en caso que no haya respuesta. Bueno, acá les quiero presentar lo que señalan las guías respecto a la terapia antitrombótica en síndrome coronario agudo en ritmo sinusal. Por supuesto que la aspirina en dosis de 75 a 100 miligramos al día es recomendada en todos los pacientes que han tenido alguna revascularización o un infarto, y en aquellos que tengan intolerancia a la aspirina se puede utilizar clopidogrel como droga de elección. Ahora, el clopidogrel en dosis de 75 miligramos al día también puede ser utilizado en vez de la aspirina en aquellos pacientes que tengan enfermedad arterial periférica o que hayan tenido stroke, ¿cierto?, o crisis isquémica transitoria. Entonces, es importante considerar que la aspirina en aquellos pacientes no es mejor que el clopidogrel, y es mejor dejar clopidogrel. Respecto a la aspirina en pacientes que sin historia de infarto o enfermedad coronaria, pero que tienen evidencia de enfermedad coronaria en las imágenes, por ejemplo un angiotac, uno podría utilizar o dejar de indicar aspirina en dosis de 75 a 100 miligramos al día. Y por último, agregar una segunda droga antitrombótica, aspirina, como una terapia de prevención a largo plazo, se podría considerar cuando hay un paciente que tenga un alto o moderado riesgo de evento isquémico, por supuesto con un riesgo no alto o un riesgo bajo de sangrado. ¿Y qué drogas podemos dejar como una segunda droga antiisquémica? Las que se señalan acá, ¿cierto? Clopidogrel, prasugrel, el mismo rivaroxaban que habíamos señalado anteriormente, o el ticagrelor.
respecto a la terapia antitrombótica en pacientes post-angioplastía con stent en ritmo sinusal, quiero señalar acá como punto importante que el clopidogrel en dosis de 75 miligramos al día es recomendado junto a aspirina como una terapia que debería seguir independientemente del stent usado hasta 6 meses después de realizar la intervención, ¿ya? Esto, por supuesto que se puede acortar a 1 a 3 meses si el paciente tiene un riesgo hemorrágico alto. También se podría utilizar clopidogrel como una terapia única, ¿cierto?, en los pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado por 3 meses, o aquellos que tienen un muy alto riesgo de sangrado por 1 mes. Es importante también señalar en esta diapositiva que los pacientes que vienen tomando clopidogrel por al menos 5 días, no es necesario darle una carga de clopidogrel en el momento de la angioplastía, porque ya están cargados, y eso también es algo en lo cual se erra muchas veces, digamos. Se le carga nuevamente a los pacientes que ya vienen tomando clopidogrel, y las guías señalan que eso no debería ser considerado. Respecto al último punto, el prasugrel o ticagrelor podría ser considerado al menos como terapia inicial en los pacientes que tienen alguna situación de riesgo alto respecto a la técnica de implante de stent. Por ejemplo, que haya quedado un stent subexpandido, o que las características del procedimiento sugieran que hay un alto riesgo de trombosis de stent, ¿ya? Por ejemplo, una bifurcación compleja, un gran número de stent, etc. Entonces, en ese caso, uno podría usar prasugrel o ticagrelor, ¿cierto? En vez de usar clopidogrel como terapia inicial. Terapia antitrombótica en los pacientes con síndrome coronario crónico y fibrilación auricular. En este caso, la guía recomienda privilegiar los nuevos anticoagulantes sobre los antagonistas de la vitamina K y considerar, ¿cierto?, como terapia pacientes que se van a beneficiar de terapia anticoagulante a largo plazo, aquellos que tienen un score de CHA2DS mayor o igual a 2 en hombres y mayor o igual a 3 en mujeres, ¿ya? Y con un nivel de evidencia menor, aquellos que tienen un score de CHA2DS de 1 en hombres y de 2 en mujeres. La aspirina en dosis de 75 a 100 miligramos al día o clopidogrel puede ser considerada junto a la terapia anticoagulante en pacientes que tienen historia de FA y un alto riesgo de evento cardiovascular isquémico, ¿ya? Y que no tienen, por supuesto, un riesgo elevado de sangrado. Terapia antitrombótica, síndrome coronario crónico, post-angioplastía con stent, y que tenga una FA o alguna otra indicación de tratamiento anticoagulante crónico, ¿ya? En este tipo de pacientes también es aconsejable utilizar los nuevos anticoagulantes en las dosis conocidas, apixaban 5 miligramos 2 veces al día, dabigatran 150 miligramos 2 veces al día, edoxaban, que no tenemos disponible, y rivaroxaban de 20 miligramos una vez al día. Es mejor usar los nuevos anticoagulantes que los antagonistas de la vitamina K en conjunto, ¿cierto?, con la terapia antiplaquetaria. Ahora, cuando tenemos un paciente con un riesgo alto de sangrado, lo que debemos hacer es bajar la dosis de rivaroxaban a 15 miligramos al día y de dabigatran a 110 miligramos al día. Con ello disminuimos, ¿cierto?, el riesgo de hemorragia y mantenemos la efectividad en lo que a eventos isquémicos se refiere, en la prevención de eventos isquémicos se refiere. Ahora, después de una angioplastía que no haya sido complicada, uno podría luego de una semana suspender la aspirina y quedar con una terapia antiplaquetaria dual constituida por el anticoagulante y clopidogrel, ¿cierto? Esto, por supuesto, a menos que el riesgo de trombosis stent sea muy alto. Si eso es así, no lo vamos a hacer. Pero si es bajo, uno pudiese suspender la aspirina precozmente y continuar con clopidogrel y anticoagulante, siempre evaluando el riesgo versus el beneficio de realizar esta conducta. Y la triple terapia, ¿cierto?, de aspirina, clopidogrel y anticoagulante por más de un mes debe ser considerada cuando el riesgo de trombosis de stent
es alto y el riesgo de sangrado en general es bajo. Y esto va a ser obviamente que individualizado dependiendo de cada paciente. Los pacientes que tengan indicación de antagonista de la vitamina K en combinación con aspirina y clopidogrel, lo que tenemos que hacer es tratar de mantener un INR en rango entre 2 y 2,5 y evitar, por supuesto, la sobreanticoagulación para con ello disminuir el riesgo de sangrado. Y finalmente la terapia dual, ¿cierto?, con anticoagulante o ya sea y algún antiagregante como ticagrelor o prasugrel podría ser considerada en los pacientes que tienen alto riesgo de trombosis stent, independientemente del tipo de stent usado. Lo que sí, no podemos usar triple terapia, ¿cierto?, anticoagulante, aspirina y mezclarla con ticagrelor o prasugrel, ya que eso en esos pacientes el riesgo de sangrado es muy elevado, por lo tanto está contraindicado. Por supuesto, siempre que usamos, digamos, terapia intraplaquetaria dual o anticoagulante como monoterapia, el riesgo de sangrado gastrointestinal puede ser elevado, por lo tanto debemos usar un inhibidor de la bomba de protones como los que les señalé anteriormente. Respecto a la terapia farmacológica, en la prevención de eventos a futuro, ¿cierto? Las estatinas, por supuesto, que están recomendadas con un fuerte nivel de evidencia en todos los pacientes con síndrome coronario crónico. Si no logramos las metas, que son bastante exigentes en el colesterol LDL menor de 55, ¿ya? Y en LDL menor de 40, cuando el paciente ya ha tenido un segundo evento isquémico dentro de los 2 primeros años, uno pudiese asociar ezetimibe, ¿ya? Y para los pacientes que tienen un riesgo muy alto, ¿cierto? Y no se logra un control adecuado con ezetimibe o estatina, uno pudiese usar o adicionar un inhibidor de la PCSK9, que ya están en nuestro país, pero a un costo bastante alto, un poco prohibitivo de uso en la mayoría de los casos. Los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina o los ARA2 también son recomendados en pacientes que tienen un síndrome coronario crónico, pero también tienen otras condiciones como insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial o diabetes, ¿ya? O que tienen también un alto riesgo cardiovascular. Y los beta bloqueadores, por supuesto, también son recomendados en pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, como lo señala en la guía de insuficiencia cardíaca. Y también en pacientes que han tenido infartos previos, y que se benefician, por supuesto, del uso de beta bloqueadores. Siempre es importante asociar la terapia farmacológica, en este caso hipolipemiante, sobre todo la dieta, el ejercicio y el adecuado control del peso. ¿Qué nos señalan las guías respecto al árbol de decisiones en pacientes que son llevados al pabellón de hemodinamia? Ellos nos dicen que si tenemos un paciente con síntomas anginosos, ¿cierto?, en los cuales hay isquemia documentada y en la angiografía encontramos enfermedad multivaso, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son lesiones fisiológicamente significativas a través de FFR, ¿cierto?, reserva fraccional de flujo, o IFR. Cuando estos dos son significativos, vamos a revascularizar. En el caso de que no haya una enfermedad multivaso, tenemos que considerar la revascularización y, por supuesto, asociado a terapia médica óptima. Cuando hay pacientes con síntomas anginosos sin isquemia documentada, pero que encontramos enfermedad coronaria con diámetros de estenosis mayor a 90%, FFR o IFR significativo, o tenemos una fracción de eyección menor o igual a 35% por enfermedad coronaria, tenemos que revascularizar. Ahora, en la otra rama, ¿cierto?, cuando hay síntomas de anginoso, ¿ya?, cuando no hay síntomas anginosos, perdón, y no hay isquemia documentada, pero encontramos lesiones, al igual que cuando teníamos en la otra rama, ¿cierto?, debemos hacer lo mismo, revascularizar, y de lo contrario, ver, ¿cierto?, el porcentaje de isquemia, y si es mayor a 10%, como habíamos señalado como criterio de gravedad, revascularizar, cuando hay un área mayor igual a 10% de isquemia en el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, las opciones de revascularización están bastante bien establecidas y en general las guías recomiendan
revascularizar siempre aquellas lesiones sobre 90% y las lesiones intermedias, desde el punto de vista angiográfico, estudiarlas con alguna prueba funcional FFR o IFR para determinar cuáles son fisiológicamente significativas. Y por último, algunas palabras respecto a angina sin enfermedad coronaria obstructiva, ¿cierto? Aquellos pacientes que llegan al pabellón tienen un cuadro clínico compatible, incluso alteraciones electrocardiográficas sugerentes, y le hacemos el examen y no encontramos lesiones. Estos pacientes tienen angina sin enfermedad coronaria obstructiva y pueden ser fundamentalmente de dos tipos: angina microvascular o angina vasoespástica. La angina microvascular, en general, caracterizada por daño en la microcirculación o disregulación arteriolar, como los dos mecanismos fundamentales. Y la investigación de este tipo de pacientes es algo compleja, ¿ya? Las guías sugieren realizar algunos tests de reserva de flujo coronario, ¿cierto? O, para evaluar la microcirculación. También FFR, IFR, hacer estudios con acetilcolina intracoronaria para poder determinar si existe o no existe este cuadro. Y también señalan que puede ser útil el Doppler de la arteria descendente anterior, realizar cardiorresonancia, un PET, ¿cierto? Cuando las evaluaciones con las pruebas anteriores no han sido aclaratorias o significativas. La verdad que estos exámenes no se hacen de manera rutinaria, las evaluaciones de reserva de flujo coronario, en general son más bien de carácter experimental, pero cuando no encontramos la causa de la angina y el paciente no tiene enfermedad coronaria obstructiva, pero tiene algunos factores de riesgo que nos hacen sospechar, pudiesen ser bastante útiles. Y respecto a la angina vasoespástica, se recomienda investigarla, ¿cierto?, cuando las características clínicas sugieren que el paciente pudiese estar sufriendo este cuadro. Un electrocardiograma durante la angina, si fuese posible, lo cual es bastante poco probable, ¿cierto?, porque en general uno está cerca de algún centro de salud, quizás con los nuevos aparatos móviles o los tablets que tienen algunas opciones, ¿cierto?, de toma de electrocardiografía, podría ser una alternativa de diagnóstico. También se puede, en este tipo de pacientes, realizar una angiografía o invasiva o un angiotac coronario, sobre todo si hay cambios electrocardiográficos sugerentes y que no se resuelvan con los tratamientos habituales que habíamos determinado anteriormente, ¿ya? Muchas veces este tipo de pacientes pueden tener puentes musculares que pueden provocar angina. Por lo tanto, la angiografía nos va a ayudar también en el diagnóstico. Se puede utilizar también el monitoreo ambulatorio del segmento CT a través de un holter de ritmo que nos va a permitir identificar alteraciones del electrocardiograma durante los periodos de angina. Y también se puede realizar un test de provocación intracoronario, utilizando diferentes fármacos que van a provocar espasmo y con ello van a permitir hacer el diagnóstico. En general, la angina vasoespástica es un cuadro clínico bastante característico, por lo tanto, no es tan difícil llegar al diagnóstico clínico, pero hacer la comprobación objetiva, eso es lo que cuesta un poco. Respecto a la angina refractaria, aquellos pacientes que tienen síntomas por más de 3 meses, que ya se ha probado que tienen isquemia reversible y que tienen una enfermedad coronaria obstructiva imposible de controlar con terapia médica o cirugía de revascularización miocárdica o angioplastía, hay algunas terapias que son de carácter experimental, ¿ya?, que no están avaladas y que están aún en estudio, como la neuromodulación, la terapia con células autólogas, las terapias génicas, algunas formas de realizar algunos dispositivos para constricción del seno coronario que aumentan el flujo coronario, ¿cierto? Todas estas son terapias que están como potenciales opciones de tratamiento para angina refractaria, pero que aún no están disponibles en todas partes. Bueno, y como comentarios finales, lo importante de recordar y de llevar a casa es que
Hay un cambio de concepto respecto a la cardiopatía crónica estable, a síndrome coronario crónico, y tiene que ver con la mayor comprensión de la enfermedad y la naturaleza dinámica de esta. A raíz de eso han surgido varios escenarios clínicos y cada uno de ellos tiene sus propias características, sus formas de estudio, ¿cierto? Y formas de tratamiento. El uso de factores demográficos y clínicos para determinar la probabilidad pretest y el uso racional de los exámenes en los pacientes de alto riesgo también es bastante importante y se le da bastante hincapié en estas guías. Y la alternativa de tratamiento según las características de cada paciente, ¿cierto? Tratamiento ajustado a cada paciente, y los nuevos horizontes de la terapia de pacientes con angina refractaria, que probablemente de aquí a unos años más nos vamos a encontrar. Bueno, eso es todo, agradezco la atención. Un tema bastante largo, las guías son largas, y si es que quieren revisar algo más en detalle lo pueden hacer, y ahora empezamos con la sesión de preguntas, las cuales serán todas bien recibidas y respondidas entre todos, junto con nuestros colegas y panelistas Gonzalo y Pablo. Muchas gracias, Víctor, por tu presentación. Has detallado extensamente las guías, que como tú dices son muy largas y con algunos conceptos que a veces son un poco complejos de aplicar. De tal manera que me gustaría que trabajáramos un poquito inicialmente contigo y con Pablo en tratar de aterrizar un poco toda esta información de la guía en la forma en que nosotros la enfrentamos y cómo la aplicamos, ¿no es cierto?, en nuestros pacientes con enfermedad coronaria. Quizás el primer concepto que aparece en la guía, y tú lo destacaste muy bien, tiene que ver con este concepto de síndrome coronario crónico, ¿no es cierto?, que es lo contrario o que va en paralelo al síndrome coronario agudo, del cual hemos hablado por tanto tiempo. Y eso nos pone en varios escenarios. Y yo les quería preguntar, primero a Pablo y luego a ti, primero a Pablo, cómo en la actualidad, sin hablar todavía de revascularización, eso lo vamos a discutir después, pero en la actualidad, ¿cómo enfrenta a un paciente que acude a una consulta por un dolor de tipo angina crónico? Y para Víctor, ¿cómo enfrenta a un paciente, que es el otro grupo que aparece en esta guía, que ya fue revascularizado, tuvo un infarto, y por un lado está con ese infarto dentro del primer año, y otro paciente que acude teniendo el antecedente de un infarto años atrás? ¿Cómo enfrentan a esos pacientes? Yo por mientras voy a compartir una pantalla para mantener los conceptos más básicos de todo lo que hemos hablado. Para aclarar un poco, bueno, para comentar un poco la pregunta que deja Gonzalo en primera instancia, ¿cierto? La evaluación de un paciente con dolor torácico, probablemente una de las cosas que más habitualmente uno ve en la consulta, ¿cierto? Y como hizo hincapié Víctor, lo fundamental acá es la anamnesis, historia clínica y examen físico, ¿cierto? Y dentro de eso también, Víctor lo explicó muy bien, no inducir respuestas de los pacientes, ¿cierto? Tratar de despejar un poco la mirada y abstraerse un poco de uno, en el fondo del interés, porque aquí somos tres hemodinamistas, ¿cierto? Uno puede pensar que quizá hay el sesgo de la intervención, ¿no? Y eso hay que dejarlo de lado, ¿cierto? Para poder tratar de dilucidar bien qué es lo que está, dilucidar bien el malestar torácico del paciente. Entonces, dicho eso, y es lo que nosotros en mi hospital, en el fondo, le decimos a nuestros becados de hemodinamia cada vez que entra un paciente a pabellón, ¿cierto? Hacemos el análisis de los casos. La anamnesis es el pilar fundamental, y eso nos va a permitir, en el fondo, ir estratificando el riesgo del paciente de tener un evento, o el riesgo del paciente de tener enfermedad coronaria, ¿cierto? Y en ese escenario la guía clarifica bastante bien y estratifica muy bien y ordena muy bien cómo enfrentar a estos pacientes, ¿cierto? Le pone un poco el orden a cómo debiese enfrentar uno al paciente en la consulta. Y una vez que uno ya se hace la idea, en el fondo, si efectivamente el malestar torácico es característico o no, o después del examen físico si corresponde o no a un dolor osteomuscular, que es más frecuente de lo que uno cree en la consulta del cardiólogo, hay que ver las comorbilidades, ¿cierto?, del paciente, y ahí uno va, probablemente nosotros
los hemodinamistas o los cardiólogos de más experiencia ya no van haciendo el cálculo de la posibilidad pretest. En el fondo uno lo tiene básicamente muy internalizado, ¿cierto? Y va haciendo moviendo la balanza, inclinando la balanza de un lado a otro. Pero el mínimo, después que uno se convence que el paciente tiene un riesgo al menos de tener un malestar torácico que sea de origen coronario, el ecocardiograma es fundamental, ¿cierto? Y en eso las guías son enfáticas en decir que uno debe seguir estudiando un poco más en profundidad si es que la fracción de eyección es bajo el 50%. Si la fracción de eyección es normal en el fondo, uno no se va a quedar tranquilo, porque ahí va a depender en qué riesgo caiga el paciente. Víctor también lo dijo, muchas veces puede ser fracción de eyección absolutamente normal, sin alteraciones de la motilidad segmentaria, pero el paciente cae en una probabilidad de pretest mayor al 15%, y claramente ahí uno no se va a quedar tranquilo en dejar el estudio ahí. Por lo tanto, el análisis del pretest, el porcentaje pretest, ¿cierto?, va a ser fundamental. Claramente no es lo mismo un hombre joven con una probabilidad pretest de un 3%, esa persona parece un poco innecesario o extremo llevarlo a un estudio de perfusión o una resonancia con perfusión. Y ese es un buen candidato. Estos pacientes que son de bajo el 5%, claramente son buenos candidatos, como las guías también lo sugieren, y probablemente como lo hacemos cada uno en nuestras prácticas clínicas, a un test de isquemia o un test de esfuerzo convencional, ¿cierto? O al angiotensin coronario. A mí en lo particular, y eso en fondo es por la accesibilidad, pido muchos test de esfuerzo. Básicamente yo trabajo en un hospital público, donde los recursos son limitados, pero tiene este porcentaje de falsos positivos y falsos negativos. Así que eso hay que tenerlo en consideración cada vez que uno pide alguno de estos exámenes, ¿cierto? Pero un porcentaje de bajo riesgo parece súper atingente el test de esfuerzo o un angiotensin coronario. Si el score de calcio es 0, uno ya se queda claramente tranquilo y le transmite tranquilidad a la persona. Lo que debiese en el fondo uno con scores intermedios, como también lo mencionó Víctor, entre 5 y 15%, echar mano de las pruebas no invasivas. ¿Ya? Nadie en el fondo en un score intermedio, o pareciera muy poco probable que uno se va a saltar con un paciente que tenga un score intermedio, va a saltar las pruebas no invasivas, pedir una coronariografía de golpe y porrazo, eso es muy extremo. Y en general, en el centro privado donde yo trabajaba, usábamos mucho la ecobutamina. Tenemos dos cardiólogos ecografistas con mucha experiencia en ecobutamina, y un examen bastante bueno para evaluar en el fondo si efectivamente hay alguna alteración de la motilidad segmentaria y en el fondo seguir indagando un poquito más allá o ir pidiendo más exámenes en relación a ese punto de partida en pacientes de un 5 a un 15% de probabilidad pretest. ¿Ya? Resumiendo un poco, yo creo que las guías son bastante ordenadas en cómo seguir los pasos paso a paso, ¿cierto? Estos 6 pasos de orden de exámenes. Lo importante es la anamnesis, fundamentalmente la anamnesis y los primeros exámenes que son el electrocardiograma y el ecocardiograma. ¿Ya? Si uno estuviera en el mundo ideal, claro, a uno le gustaría pedir con más facilidad en porcentaje intermedio, probabilidad de pretest, exámenes no invasivos. Pero lamentablemente estamos en Chile, son exámenes que no son baratos, muchas veces las mismas ISAPRES no logran cubrirlos bien los costos, y ahí en el fondo uno tiene que entrar a convencer al paciente que haga una inversión en fondo para poder obtener la mejor información y darle alivio a sus síntomas. Eso es lo que te puedo decir, Gonzalo, en fondo de uno cómo va enfrentando día a día a los pacientes. Estos pacientes son dinámicos y no solamente hay que tener en consideración el malestar torácico así, sino que están estas otras cosas que también a uno muchas veces lo amarran. Yo sé que es feo que lo diga, pero muchas veces lo amarran de mano para poder pedir algún examen que uno le encantaría tener, porque lamentablemente, insisto, estos exámenes que uno debiese pedir en pretest intermedio son más caros que claramente un simple test de esfuerzo convencional. Gracias, Pablo. Quizás un buen concepto es lo que tú mencionabas, que son dinámicos estos pacientes, ¿no? Y no es necesario que en la primera evaluación resolvamos todo el problema de una sola vez, y muchas veces va a ser un camino que uno va a seguir con un paciente, inicialmente con tratamiento médico, y a ir avanzando quizás en algunos exámenes diagnósticos accesorios, y eso puede terminar en un examen invasivo y quizás en una revascularización, pero eso no es algo que uno muchas veces decía en el primer contacto con el enfermo, ¿no es cierto? Y uno va aprendiendo también de sus síntomas y de cómo expresan sus síntomas. Y Víctor, ¿cómo tú enfrentarías a un paciente que tiene el antecedente de un infarto, que ha sido revascularizado y que viene, te acude a tu consulta ahora y te siente bien del infarto? Eso fue anteriormente, que está incluido en esta guía.
Mira, la verdad que si el paciente ha tenido un evento coronario agudo, ¿cierto? Y actualmente va a control, se siente bien, está haciendo su vida normal, sin angina, con una buena clase funcional, la verdad que lo mantendría, por supuesto, con una terapia médica óptima que incluya todos los fármacos de prevención secundaria que ya he conocido, y no le haría ningún otro test a menos que el paciente tenga algún grado, alguna justificación por el cual hacerlo, ¿cierto? Sobre todo desde el punto de vista clínico. O, por ejemplo, la aparición de una hospitalización por insuficiencia cardíaca, etc. En esos casos sí optaría por realizar algún examen de provocación de isquemia, un ecocardiograma, estrés, etcétera, que me permita ver si estamos frente a un nuevo evento, ¿cierto? Un nuevo evento coronario agudo, o es una descompensación de un paciente que ya tiene una enfermedad coronaria establecida. Pero si un paciente que está estable y está bien, se siente bien, haciendo su vida normal, la verdad que me preocuparía más que de hacerle un estudio, me preocuparía más bien de recalcarle lo importante que es la adecuada prevención secundaria, que se le olvida bastante a los pacientes. Generalmente después de un evento agudo, los pacientes se asustan, ¿cierto? Y tienen un adecuado control de los factores de riesgo por un tiempo y luego ya a medida que se van sintiendo un poco mejor, se van relajando y empiezan vuelven a fumar, empiezan a engordar de nuevo, los niveles de colesterol que estaban en 60 ahora pasan a 90, entonces empezamos nuevamente a luchar contra estas, digamos, factores de riesgo modificables que el mismo paciente puede trabajar digamos, en mantenerlos controlados. No sé si te respondí la pregunta, Gonzalo. Me parece fabuloso, además que hayas también metido ya de lleno en el tema del tratamiento médico, ¿no? Que quizás es el pilar fundamental. Yo antes de llegar ahí, solo para resumir un poco lo que han dicho, quizás otro concepto muy importante es la evaluación inicial de estos pacientes, descartar rápidamente que esto no corresponda a un síndrome coronario agudo, ¿no es cierto? Este dolor torácico, que eso va a entrar por otro carril completamente distinto. Y en ese concepto tenemos que lograr diferenciar a aquel paciente que tiene angina de reciente comienzo o angina rápidamente progresiva. Eso es un grupo aparte, que no entra en esta guía, los cuales estamos hablando de enfermedad crónica. ¿Ya? Y eso tanto Pablo como Víctor lo destacaron muy bien. Y yo les quería mostrar este estudio que está sacado del Curach, tratando de avanzar un poco más lo que dijo Víctor sobre tratamiento médico. El estudio Curach, ustedes muy bien saben que fue un estudio comparando intervención versus no intervención en pacientes con enfermedad coronaria crónica, hecho hace más de 10 años atrás. Y dentro del estudio vieron cuán frecuentemente se lograban los objetivos terapéuticos de estas 6 dimensiones: control de presión arterial, colesterol LDL, obesidad, tabaquismo, realizar actividad física y una dieta adecuada. Y ahí ustedes pueden ver más o menos en azul cómo eran basalmente el control de los pacientes, y en rojo cómo fue luego de un año de estar controlado intensivamente. Y pueden ver que en verdad son relativamente bajos los porcentajes de cumplimiento y que mejoran muy poquito después de un año. Esto dentro de un ensayo clínico, o sea, con los mejores cuidados posibles. Pero sin embargo, lo que está en el gráfico a mano derecha de su pantalla, pueden ver eventos duros, que mortalidad en este caso, cómo la mortalidad cambiaba y era cada vez menor conforme se lograban controlar más factores de riesgo. Esto es solo terapia médica, no tiene nada que ver con rasculación. O sea, si tú logras tener un buen tratamiento médico que logre los objetivos terapéuticos, logra disminuir la mortalidad en estos pacientes, que es el objetivo número 1, que es lo que mostrábamos en la diapositiva anterior. Hoy avanzando un poquito más, dado que estamos hablando de tratamiento médico, ¿cómo están manejando ustedes en estos momentos la antiagregación plaquetaria? ¿Ocupan un agente o en quienes ocupan dos? Y cuando ocupan dos, ¿ocupan solo antiagentes plaquetarios o en algunos pacientes están ocupando anticoagulación? ¿Cómo lo están manejando en la actualidad y cómo deciden?
Bueno, en general, al menos en mi centro, un hospital público, ¿cierto? Que se hace un poco difícil tratar de llevar a la sugerencia, por ejemplo, de lo que habló o los resultados del COMPAS, que es cierto que es agregar 2.5 rivaroxaban a pacientes de alto riesgo. En fondo, nosotros tratamos de dejarlo en pacientes de alto riesgo. Tratamos de llevar el COMPAS a 2,5 rivaroxaban a cada 12, ¿cierto? Pacientes de alto riesgo. Pacientes que tienen enfermedad difusa, pacientes que tienen muchos stent, ¿cierto? Revascularización multivaso. En ese caso puntual, tratamos de pedirle a los pacientes que hagan el esfuerzo y dejar rivaroxaban agregado, si el riesgo de sangrado obviamente es bajo, como ya Víctor lo mencionó, agregado a la doble integración. Pero para nosotros lo estándar es la doble integración, y en mi centro puntualmente tenemos, hasta el año antepasado teníamos ticagrelor, como este stock de farmacia, ¿cierto?, del hospital, pero eso ya no lo tenemos, así que ahora básicamente seguimos con aspirina y clopidogrel como piedra angular de la terapia de la doble integración, ¿ya? Y lo otro que por ahí estuve revisando, estuve revisando las preguntas, alguien comenta ahí que si 6 meses la doble integración. Hay que recordar que estamos hablando, primero, que estamos hablando de síndrome coronario crónico. Es una patología crónica, ¿cierto? No es un evento coronario agudo, a diferencia de ¿cierto? Que en el evento infarto, la sugerencia es tratar de llegar en la medida de lo posible a los 12 meses. Y como ya mencionaste tú, Gonzalo, y Víctor también, la doble integración, en fondo uno la va tratando de manejar entre 1 mes y 6 meses, dependiendo, ¿cierto?, las características anatómicas, si uno quedó conforme con el resultado de la angioplastia y la posición del stent. No es lo mismo una corta uso de doble antiagregación, una coronaria derecha distal que es de moderado desarrollo, a una angioplastia de tronco, ¿cierto? Entonces son cosas técnicas que a uno lo hacen definir qué tanto más va a usar la doble antiagregación o no. O por ejemplo, en el caso mío que me digo oclusiones crónicas, cuando se demuestra que hay isquemia, que el paciente se beneficia de abrir una arteria con una oclusión crónica, yo trato de, en la medida de lo posible, tratar de llevar a esos pacientes a 12 meses de clopidogrel. Sí, la verdad que nosotros en el hospital de Puerto Montt y en los centros donde trabajamos acá en el sur, usamos doble terapia antiplaquetaria, y va a depender mucho del tiempo de las características sobre todo del procedimiento, ¿ya? Los procedimientos complejos que requieren un número importante de stent o que son bifurcaciones complejas, tronco, etc., en general extendemos la terapia antiplaquetaria dual hasta 1 año. Incluso podría decir que tengo un par de pacientes, ya contados con las manos, con los dedos de una mano, que los tengo y que tienen un bajo riesgo de sangrado, por supuesto, siempre hay que evaluar eso, con aspirina y clopidogrel permanente, ¿ya? Que son pacientes que, recordando, han rechazado o no han sido candidatos, que habíamos derivado inicialmente a revascularización quirúrgica, pero no fueron candidatos por diferentes motivos, y en los cuales hubo que prácticamente hacerle reconstitución de un par de vasos, ¿ya? Con un número importante en milímetros de stent. Esos pacientes que no han tenido sangrado ni algún riesgo alto, ¿cierto?, de alguna hemorragia, lo he mantenido con aspirina clopidogrel en forma prolongada. Y Gonzalo, aquí te quisiera preguntar yo algo a ti, respecto a qué haces tú con los pacientes actualmente, ¿cierto? Probablemente a raíz de lo que salieron, lo que estamos conversando hoy día en la guía, puede que cambiemos nuestra conducta, pero ¿qué hacen ustedes con los pacientes que tienen un síndrome coronario crónico y que tienen una arritmia u otra condición que requiera anticoagulación en forma permanente? Sí, es un muy buen tema, Víctor, y gracias por sacarlo a colación. La verdad es que eso es muy frecuente, ¿eh? Es alrededor de un 10 a 15% de los pacientes crónicos que uno revasculariza. Y la verdad lo que hacemos en la actualidad es, primero, todas las medidas que tomemos van a estar basadas en el riesgo de sangrado de cada paciente, que siempre va a ser alto, ¿eh? Estamos pensando que ese paciente va a tener que recibir un anticoagulante por su fibrilación auricular más doble antiagregación plaquetaria. Pero hoy uno lo puede modular incluso de muy alto a no tan alto.
los pacientes que es muy alto el riesgo de sangrado, esos pacientes van a recibir el anticoagulante por su FA más un antiagregante plaquetario desde el inicio, que generalmente va a ser clopidogrel. Si el riesgo es evidentemente alto, pero no tan alto, esos pacientes van a recibir 1 o 2 semanas de aspirina más clopidogrel más el anticoagulante, y luego van a quedar con un antiagregante plaquetario más el anticoagulante. Y hasta el año, y al año van a quedar solamente con anticoagulante. Y respecto al anticoagulante, la idea es privilegiar algún anticoagulante específico, ya sea inhibidor del factor 2 o inhibidor del factor 10. Porque a los dos, ojalá a dosis plena, y si los pacientes son muy añosos o tienen algún grado de deterioro de la función renal, a dosis un poco modificada, ¿no es cierto? Salento 15 o 2,5 de apixaban. Esa es la conducta que tomamos actualmente. Quizá agregar, otro grupo de estos pacientes crónicos que se puede beneficiar más allá de la angioplastía coronaria compleja o la anatomía coronaria compleja, que se puede beneficiar de antiagregación plaquetaria dual en los casos crónicos o incluso anticoagulante a dosis baja, como lo hizo el estudio COMPAS, son aquellos pacientes que tienen enfermedad vascular periférica o enfermedad vascular difusa, ¿no es cierto? Que tengan enfermedad en los vasos de sus piernas o enfermedad carotídea o que hayan tenido accidentes cerebrovasculares previos relacionados, ¿no?, con su enfermedad coronaria, y que uno sabe que hay una gran carga de aterosclerosis y que probablemente esos pacientes, en términos de resultados clínicos, se puedan beneficiar también de explorar un poquito más la terapia antiagregante. Pablo, paciente con FA, enfermo renal crónico en hemodiálisis y que cae con una angioplastía por un síndrome coronario crónico. ¿Qué alternativa de tratamiento inicial y qué fármaco utilizarías como anticoagulante? Yo creo que es una pregunta que es bastante frecuente y es una situación que también es bastante frecuente de encontrar en la actividad clínica diaria, y en la cual puede haber un poco de confusión respecto a la conducta o diferentes conductas que muchas veces no son las adecuadas y nos encontramos a veces con los pacientes, ¿cierto?, con algún grado de hemorragia de algún tipo, de hemorragia digestiva, etc. Por lo tanto, sería bueno aclararlo y dar una sugerencia al respecto. A ver, aquí sería interesante también ver un poco cómo lo hace Gonzalo, probablemente tiene en la Católica, ¿cierto? Puede ser un poquito distinto el escenario, el setting del paciente que yo estoy acostumbrado a ver en el Hospital San Juan de Dios versus otro centro que puede funcionar un poco más como una institución más privada, ¿cierto? En lo personal, ¿cierto? Ese tipo de pacientes, como tú muy bien dices, pueden tener un riesgo de sangrado un poco mayor. Y obviamente va a vender. La estratificación del riesgo de sangrado es cosa fundamental. En la medida de lo posible, ¿cierto? Yo prefiero mantenerlos y esto insisto, en el centro hospitalario, mantenemos un muy buen policlínico de anticoagulación, ¿cierto? Con inhibidores de la vitamina K. Afortunadamente, los valores en los rangos van bastante bien para ser un centro hospitalario. Y yo trato de mantener la aspirina en ese escenario. Perdón, ¿me dijiste que tenía FA el paciente, Víctor? Sí. Sí, FA, enfermedad renal crónica en diálisis y un stent reciente por un cuadro coronario, un síndrome coronario crónico. Yo ahí básicamente lo que mantengo la anticoagulación, la aspirina un mes, ¿cierto? Y el clopidogrel, dependiendo de dónde esté la posición del stent, trato de llevarlo al año y después solamente la anticoagulación. Y obviamente, mientras más añosa es la persona, trato de dejarle menos tiempo la aspirina y dejarlo solamente con el clopidogrel y los inhibidores de la vitamina K. Esto es la práctica de un centro hospitalario de alta complejidad acá en Santiago. No sé, Gonzalo, tú desde la otra vereda de la práctica clínica, ¿cuál es tu experiencia? ¿O qué es lo que haces tú? Esta es una condición que es compleja, ¿no? Y yo creo que en un paciente así, uno debería hacer todos los esfuerzos para no revascularizar de manera percutánea a ese paciente. Porque el riesgo a sangrado va a ser altísimo y el beneficio real, salvo que tenga enfermedad en lugares muy críticos como el tronco izquierdo, es muy poco para esos pacientes.
¿ya? Acuérdense que en los enfermos renales crónicos el pronóstico está principalmente dado por su enfermedad renal crónica en diálisis. Así que la razón para revascularizarlo sea que tenga una angina que sea realmente inmanejable, por ejemplo, que tenga angina intradiálisis. Así que trataría de hacer todo el esfuerzo de tratar a este paciente médicamente sin tener que revascularizarlo. Otra cosa es que el paciente llegue con un cuadro agudo, y ahí tenemos poca alternativa, vamos a tener que revascularizarlo igual, porque ahí sí vamos a tener un beneficio pronóstico en cuanto a la revascularización. Y si uno ya tiene que revascularizarlo, bueno, yo creo que hay que hacerle un poco lo que dice Pablo. Esto va a requerir un antagonista de vitamina K para su fibrilación auricular, y luego probablemente un antinegante plaquetario adicional. Yo no le dejaría 2, solo uno, desde el comienzo. Sí, ojo Gonzalo, que yo, el sesgo del hemodinamista, yo asumí que son los pacientes que me llegan a mí a pabellón con angina refractaria o angina intradiálisis. Hay que hacer la salvedad. Y tú tienes mucha razón en los restos de los comentarios, pero yo asumí en el fondo bajo el sesgo mío que era paciente con angina intradiálisis. Bueno, y en ese sentido, en lo que estaba contando, señalando recién Gonzalo, hace poco tiempo atrás se publicó el estudio Isquemia, ¿cierto? Que me imagino que lo vamos a comentar, en el cual se va... Ahí está, ¿no? En el cual se... No sé si lo quieres comentar tú, Gonzalo, mejor. No, yo creo que deberíamos hablar sobre esto, porque estas guías que estamos conversando ahora fueron escritas antes de la aparición del estudio Isquemia. Así que, por favor, si quieres hacer un comentario sobre él y cómo ha cambiado tu práctica, o si ha cambiado en algo, cómo lo ha incluido. Bueno, la verdad que para los que no conocen en forma detallada el estudio Isquemia, es un estudio que comparó la terapia médica óptima versus la revascularización en pacientes con cardiopatía coronaria crónica, síndrome coronario crónico sintomático, ¿cierto? Alrededor de 5.200 pacientes randomizados, con un outcome primario de muerte cardiovascular, infarto, hospitalizaciones por cuadros coronarios, insuficiencia cardíaca o paro cardiorrespiratorio. Es un estudio que la verdad que a un plazo de 4 años no mostró diferencias estadísticamente significativas entre ambas ramas. Ambos grupos eran bastante similares, con, por supuesto, siempre un gran número de hombres, poco número de mujeres y pacientes bastante bien controlados desde el punto de vista de lo que terapia médica se refiere. Hubo, por supuesto, un crossover de pacientes del grupo de tratamiento médico al grupo de revascularización, pero sin embargo, no fue finalmente, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en ambos grupos. O sea, el tratamiento médico, al igual que, o el tratamiento invasivo, digamos, no demostró ser mejor que el tratamiento médico en los outcomes duros. Sí, mejoró la sintomatología del paciente y la calidad de vida, pero no en el fondo los outcomes duros que buscaba. Y esto en el fondo nos debería, ¿cierto?, tender a llevar a pensar si realmente el paciente que tenemos enfrente, con enfermedad multivaso estable, tenemos que hacerle algo o no, digamos, desde el punto de vista percutáneo. Y esa es la pregunta, digamos. Esa es la pregunta que nos encontramos en el pabellón, ¿cierto? Tenemos al señor ahí acostado, le hacemos la coronariografía, vemos 3 lesiones, el señor no está con un cuadro agudo, por supuesto, ¿y qué hacemos? ¿Le ponemos stent a todo? ¿Lo dejamos tranquilo? ¿Le tratamos la lesión más significativa? ¿Le optimizamos el tratamiento médico? ¿Lo vemos nuevamente en un par de semanas? ¿Qué hacemos? Gonzalo. Bueno, yo creo que este probablemente es el tema más actual en relación a la enfermedad crónica, ¿no? Cómo incluir estos resultados del estudio Isquemia, que finalmente el estudio Isquemia es un estudio que evaluó si es que pacientes con enfermedad crónica teniendo isquemia significativa, valía la pena revascularizarlo, ya sea percutáneo o quirúrgicamente. Y los resultados iniciales, en cuanto a los outcomes más duros, como bien decía Víctor, no demostraron que probablemente en este estudio no fue necesario. Pero en cuanto a angina, que era el otro de los outcomes, sí hay una diferencia, y estos gráficos son una forma complicada nomás de mostrar que hubo un beneficio importante en cuanto a la reducción de angina con la terapia de revascularización.
Sin embargo, el estudio de isquemia evaluó eso, estos grupos con isquemia, y hay que decir que descartó, por medio de un angiotac coronario, a lo cual los investigadores eran ciegos, que los pacientes tuvieran enfermedad de tronco. ¿Ya? Así que están todos los troncos fuera, y también están fuera los pacientes con disfunción sistólica, están fuera los pacientes con enfermedad renal, que eso fueron a otro estudio, etc. Así que tampoco es aplicable a toda nuestra población. Y si miramos un poquito más de cerca, en todos estos estudios que han aparecido, ¿no es cierto?, desde el CURACH en adelante, que han evaluado pacientes con enfermedad crónica, pueden ver ustedes en este gráfico, en esta tabla, la magnitud de la angina que tenían. ¿Ya? Y la verdad es que pacientes con angina severa, como mostró Víctor, clase 3 o 4, eran muy pocos. De hecho, en el isquemia era casi ninguno, 4% de los pacientes. De tal manera que lo que uno sabe de estos estudios, y que es bastante evidente, que aquellos pacientes que tienen angina más severa no son incluidos. ¿Ya? Porque y de hecho, por eso estos estudios, lo que han hecho el CURACH y la isquemia, es buscar o hacer un screening que se llama de alrededor de 30.000 pacientes para obtener los 5.000 finales que van al estudio. Porque la mayoría de los pacientes terminan saliendo porque tienen una isquemia severa, o angina severa u otra condición. Así que probablemente en aquel paciente estable, con poca angina, bueno, no estamos obligados a revascularizarlo, inicialmente al menos. Y es lo que yo creo que tanto Pablo como tú, Víctor, han estado discutiendo, y me parece desde mi punto de vista muy acertadamente. Y solo aquel paciente que siga con síntomas y que nos damos cuenta que esto no está controlado, o que tenga alguna otra condición que lo hacen estar en mayor riesgo de tener eventos, bueno, a esos pacientes vamos a tener que revascularizar. Y por tanto hay que ser juicioso en esa revascularización y sopesar un montón de riesgos, dentro de los cuales uno muy importante que ya han mencionado es el riesgo de sangrado, ya que estos pacientes van a requerir terapia antiagregante plaquetaria. Así es como yo lo he tomado el estudio isquemia en la actualidad, y también me ha hecho una cosa que les pregunté al principio y que en mi práctica sí es súper frecuente, ocupar bastante más frecuentemente el angiotac coronario como una herramienta de evaluación de estos pacientes con enfermedad crónica. Eso, no sé si Pablo tiene otra opinión. No, yo creo que sumarme a lo que dices tú, solamente estos estudios, ¿cierto?, de enfermedad coronaria, del síndrome coronario crónico, hacen parte de un pool muy grande de pacientes, pero van disminuyendo, ¿cierto?, en el transcurso del estudio. Y efectivamente uno va a entrar a pabellón de hemodinamia y probablemente eso es lo que hace uno y lo que discute con los becados, en especial con los becados de cardiología. Solamente angina que sean refractarias a terapia médica, ¿cierto? Es donde uno se va a inclinar la balanza a entrar a un paciente de pabellón de hemodinamia, porque, y esto, tú sabes, ¿cierto? Nos ha tocado a los tres, ¿cierto? Muchas veces, y eso lo vimos en el Sotero del Río, era más fácil pedir una coronariografía con una ventriculografía que una ecografía. Entonces hay que acordarse que un estudio, una coronariografía o eventual angioplastia, si bien es cierto, un estudio que es súper seguro, tiene muy poca tasa de complicaciones, sigue siendo un estudio invasivo que tiene complicaciones. Entonces hay que ser juicioso, como dice Gonzalo, ¿cierto?, en elegir bien el paciente que va a ir a pabellón. Porque 1% suena muy poco para el que lo indica, pero el 1% es todo para la persona que tuvo la complicación. Entonces yo me centraría en esta cosa, insisto, lo que dijo Gonzalo, el ser juicioso al momento de elegir qué paciente efectivamente con un síndrome coronario crónico entra a pabellón de hemodinamia para revascularizar. Esto que les muestro aquí es más o menos lo que hemos estado trabajando en la Universidad Católica. Este algoritmo lo ha trabajado en profundidad Alejandro Martínez, quien ha liderado esto. Y esto es un poco lo que estamos haciendo. No se lo puede detallar, lo pueden ver ahí en la pantalla. Pero eso es un poco nuestra actitud actual, tratando de internalizar la información que está en las guías clínicas, pero también ocupar la información que tenemos de estudios más recientes como el isquemia. Claudio, yo sé que hay algunas preguntas, yo no las puedo ver directamente acá, si no nos puede ayudar. Las envié a tu chat, te las envié como comprimidos. Bueno, voy a salir de aquí entonces, de compartir pantalla. A mi chat. Voy a poder también, parece. Bueno,
pero puedo ver aquí que hay varias preguntas. Sí, Mira, voy a ir de los últimos, pero voy a elegir algunas poquitas porque ya estamos medio hora. Yo sé. El doctor Mikolix pregunta, te la voy a dejar esta, Pablo, si puede hacer un comentario crítico del estudio órbita. Dale tú, primero. No, esa pregunta es con maldad. Dale tú. Bueno, el estudio órbita fue un estudio que fue contra un CHAM, es decir, eran pacientes con enfermedad crónica, en que todos fueron al laboratorio de hemodinámica, algunos le hicieron angioplastía y otros les dijeron que le habían hecho angioplastía sin habérsela hecho. Así que estaban tratando de evaluar si es que cuánto de efecto placebo había en esto. Y la verdad es que, bueno, no, al mes, esto fue resultado al mes, el procedimiento CHAM redujo la angina en una tasa relativamente similar a la terapia percutánea, a la angioplastía como tal. No es exactamente igual, hay un 10% de diferencia, que es lo mismo que mostró el Courage, de hecho, en el primer mes. Yo diría que es medio anecdótico esto. No lo tomaría en consideración como algo evidente. Un estudio pequeño al mes no mostró resultados mayores. Pero eso fue. ¿Ya? Probablemente hay un efecto igual placebo en la intervención, ¿no? Si a uno le hace una intervención que igual había un riesgo y le ponen un stent, bueno, el paciente se quiere sentir mejor. Eso es así, tampoco lo podemos evitar. Esta pregunta me parece bien interesante, la hace Rosario López. La voy a refrasear un poquito. ¿Cómo le indicamos ejercicio a un paciente que tiene síndrome ovario crónico? ¿Qué ejercicio le indicaríamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo ayudamos en esa transición? Habitualmente lo que yo personalmente hago es en el hospital tratar de derivarlo a un programa de rehabilitación cardiovascular que tenemos. Obviamente que nos da el número de cupos para el número de pacientes, pero en este programa hay kinesiólogos y gente relativamente experta en el tema que ayuda al paciente a ir incorporando a poco la actividad física como método, digamos, de rehabilitación. Una vez que el paciente ya, digamos, ha aprendido un poco, en general la actividad física la empiezan a hacer solos y fundamentalmente ejercicio aeróbico, ¿ya? Ejercicio aeróbico que va a ser fundamentalmente determinado por las manifestaciones clínicas y la capacidad que tenga el paciente, ¿ya? Es difícil tener un tiempo, una distancia, pero sí es fácil decirle al paciente que se autorregule, ¿cierto? Y que él solo vaya aprendiendo qué es lo que puede y no puede hacer dependiendo de los síntomas que presente. Y yo creo que otro concepto importante es que lo vamos a tratar de ayudar al máximo en esa transición de que pueda hacer ejercicio, ¿no? Que me parece genial esa pregunta porque es uno de los pilares del tratamiento médico óptimo, ¿no? Sí. Mira, aquí Javier Osorio pregunta ¿cuál sería nuestra conducta? Y esto tiene que ver con la isquemia que hablábamos. ¿Cuál sería nuestra conducta en un paciente con fracción de eyección disminuida? Él pone menos de 40%, que de nuevo no se sabía, y sospecha de enfermedad coronaria crónica, de un síndrome coronario crónico. ¿Cómo lo manejaríamos a ese paciente? ¿Pablo? Sí, espérate que tengo problema. ¿Me escuchas ahí? Te escucho perfecto. Sí, ese escenario de pacientes uno lo ve habitualmente, es más común de lo que uno crea, ese escenario de fracción de eyección disminuida. Y en ese escenario, y en ese sentido, ¿cierto? Uno, y ahí esto es una cosa personal mía, trato de hacer la vida más sencilla a la gente. Si tienes fracción de eyección disminuida y no hay ningún otro antecedente que haga pensar que exista algo distinto, no sé, una miocardiopatia dilatada de origen idiopático, sino que si es que efectivamente esa fracción de eyección está disminuida y hay alteraciones de la motilidad segmentaria, en lo personal yo trato de agilizar el paso al estudio coronariográfico invasivo, pero eso es probablemente sesgo mío y tratar de agilizar un poco los movimientos en el hospital, ¿ya? No sé cómo lo haces tú en la práctica diaria, Gonzalo.
Bueno, lo primero es que estos pacientes están afuera del estudio isquemia, ¿no es cierto? No es válido. Y de hecho hay como un estudio que viene en paralelo que refrenda lo que voy a decir, que es que estos pacientes probablemente la enfermedad coronaria tiene mucho más valor. Y uno debería ser más activo en revascularizarlo, tratando de no solo mejorar la angina, sino que mejorar la función ventricular. Hay hartos datos de eso y algunos estudios no han demostrado mejorar la función ventricular, pero probablemente uno deberá, porque ya hay un daño, ¿no? Esto es como el mismo que la estenosis aórtica. Alguna cosa es la estenosis aórtica con función ventricular normal, y otro cuadro completamente distinto, con una mortalidad altísima, es la estenosis aórtica con mal ventrículo. Así que yo concuerdo contigo, estos pacientes con mucho más posibilidad los vamos a llevar al laboratorio de hemodinamia y se va a vascularizar, quizás con primera posibilidad quirúrgica y segunda posibilidad percutáneo en cuanto encontremos enfermedad severa. Claro, perdón, en lo quirúrgico percutáneo también va a depender un poco de la expertise del centro. No es lo mismo una fracción de eyección extremadamente baja versus un centro de alta experiencia quirúrgica o percutánea. Eso también hay que tenerlo claridad. El centro va a depender mucho qué rama de la revascularización va a usar uno, percutáneo o quirúrgico, ¿cierto? Eso es súper importante que lo tengan presente. De acuerdo. Mira, acá la Mónica Chaluz pregunta, esta es una buena pregunta también, en paciente que ya han estado revascularizados, ese otro grupo del síndrome ovario crónico, ya el paciente que ya está revascularizado, lo estamos siguiendo, ya sea, dice la Mónica, por angioplastía o por cirugía de revascularización miocárdica, que están sintomáticos, y qué test no invasivo le haríamos, o si un paciente así sintomático lo llevamos rápidamente también al laboratorio de hemodinamia. ¿Cómo lo manejamos en el fondo? Si está sintomático. Sintomático, pregunta la Mónica, sí, sí. Bueno, si es un paciente que ya tiene antecedentes de enfermedad coronaria revascularizada y el paciente está sintomático, es muy probable que él conozca los síntomas, ¿cierto? Y que sepa cuáles son los síntomas de angina clásicos, digamos, que le produjeron probablemente el cuadro coronario que tuvo previamente. Ese paciente yo considero que es un paciente de riesgo y la verdad que no iría digamos, de frentón, a menos que tuviese alguna duda, a una prueba funcional. Digamos. Si el paciente clínicamente, por el amnesis y por la historia, tengo alta sospecha de que un cuadro coronario un nuevo cuadro coronario lo llevaría directamente al pabellón de hemodinamia y no le haría ningún test de provocación de isquemia. Esa es la verdad que es la conducta y es más o menos en los pacientes de alto riesgo, catalogados como alto riesgo, ¿cierto? Que conversamos anteriormente en la guía, es lo que recomienda la guía. Estoy de acuerdo y un poco, de nuevo, están fuera de estos estudios de los que estábamos conversando, ¿no? Este grupo de pacientes. Bueno, yo creo que hemos contestado más o menos la mayor cantidad de las preguntas sustanciales al tema. Desde luego, yo sé que hay muchas más dudas y hay cosas prácticas también que han planteado en las preguntas, que algunas tienen que ver con cuadro agudo, cómo interactúa la arritmia con la enfermedad coronaria. Pero yo creo que en pos del tiempo y de lograr mantener la atención de todos, yo creo que ya deberíamos ir dando por cerrado este webinar que ha sido extremadamente interesante. Quiero dejar, si Víctor y Pablo quieren hacer algunos comentarios finales, de mi parte solo decir que estoy muy contento de haber participado. Oye, Gonzalo, antes de comentarios finales, lo que pasa es que dentro de las preguntas que estoy revisando, y lo estuve conversando hoy día con los becados, hasta donde yo tengo entendido, y hago el comentario porque si bien es cierto aparecen las guías y Víctor hizo hincapié en eso, ¿alguien sabe si hay spray de nitroglicerina en Chile o nitro sublingual? Hasta donde tengo entendido no hay, pues tengo mis pacientes que pueden en la práctica privada la traen de Argentina. No sé si saben algo distinto a eso. María Eugenia preguntó. No hay disponible. Hay que traerlo a Argentina. Lo que hay es sorbie mononitrato. Eso es lo que hay. Así es. Bueno, yo agradecer solamente la participación de todos los que se pudieron conectar y espero que les haya servido y encantado de poder colaborar en algún otro webinar o como sea, digamos, siempre son bienvenidas estas actividades que son muy útiles para los colegas que estamos, ¿cierto?, alejados de Santiago y en otras latitudes.
Así que muchas gracias y saludos a todos. Sí, un gusto estar con ustedes. Bueno, con Gonzalo fuimos compañeros de CARD, así que siempre un gusto verlo. Y Víctor, también para ti y Claudio por organizar este webinar. Y esperemos que no sea ni el primero ni el último, ahí nos estaremos viendo en un próximo. Así que felicitaciones a todos y gracias. Perfecto. Entonces, agradecer nuevamente al auditorio, que alcanzamos más de 400 personas en su momento, y agradecer a cada uno de ustedes por esta agradable, instructiva y muy clara presentación de un tema que es apasionante y que, quiera o no quiera, en nuestra práctica diaria vamos a tener el contacto con este tipo de pacientes. Por lo tanto, muchas gracias a todos. Quiero honrar el tiempo. Les dejamos invitados para el próximo webinar, que será el próximo mes. Muchas gracias a todos. Bien, Claudio, espero que te haya salido todo Sí, bien. súper bien. Gracias, Pablo y Gonzalo. Gracias a ustedes. Se desconectó Sí, Gonzalo ya. se juntó un súper buen grupo. Les agradezco mucho la preparación y todas las intervenciones. Súper bueno. Más de 400 personas. Súper bien. Súper bien. Sí. Sí. Bueno, Muchas estamos bien gracias a entonces. todos. Un gusto. Hablamos. Cuídense. Gracias a todos, digamos, por la participación. Que estén muy bien. Chao. Sí, que Chao, descansen. chao, chao. Chao. Chao, chao. Bien. Gracias, Claudio. Muy bien. A usted, Chao. doctor. Chao. Chao. Nos vemos. My heart says follow through, Gracias. but I know now that I'm way down on your line. But the wait and feel is fine.